de Generación de Fuego, ¿no? Y vamos a empezar orando, claro. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, y podamos entrar en comunión con el Señor. Ahí donde estás, puedes hablar con Dios, entrar en comunión, tener una intimidad con el Señor. Decirle, Señor, gracias por este día primeramente. Gracias por mi salud, por mi familia. Gracias por todos estos días que ha pasado de mucha bendición, estas 3 noches. La verdad ha sido de mucha bendición con la palabra. Dile, Señor, entra en comunión con Él. Dile, Señor, tú me levantas, Señor. Tú me levantas, Señor. Tal vez has tenido una semana muy dura, una mañana muy dura, muy cansador. Tal vez sales de tu trabajo cansado, pero llegaste al lugar indicado, al refugio, a los pies de Jesús. Si puedes cantar conmigo, algo así. Me levantaré. Levantará, Él me levantará, Él me levantará, así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. En sus brazos me sostendrá.
Gracias, Señor, Padre amado. Sigue orando al Padre, sigue orando. No te salgas de esa comunión. No importa quién está al lado tuyo. Tú solo habla con Dios. Cuéntale qué te ha pasado estos días. Dile, Señor. Y ahí mientras estás orando, recuerda lo que hizo por ti. Él murió en una cruz. Derramó sangre. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Oh, oh. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me purificó. Dile gracias, Señor. Gracias, Padre. Preciosa sangre que me transformó. Oh, Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre
disfrutamos todos aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh, Cristo, tu sangre derramada valió la pena. Y hoy se escucha la voz de una generación que es el fruto de tu aflicción en la cruz. Todos damos gracias, damos gracias, damos gracias. Y no vamos a callar, no vamos a callar. Tu amor valió la pena, todo el dolor. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Oh, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Ahí solo imagínate al Señor ahí derramando su sangre. Ahí todo golpeado, todo menospreciado. Imagínate, cierra tus ojos, imagínate eso. Todo eso lo ha hecho por ti. Lo ha hecho para que tú seas libre, para que ya no haga en ti preocupaciones, lamentaciones. Él lo ha hecho por ti. Dale gracias por eso. No te salgas de la comunión con Dios. Sigue orando, sigue orando. Sigue hablando con el Padre. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu vida, Señor. Gracias, Señor. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor, tu amor. Me envuelve, unido por ti, a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es
evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu Espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Anhelamos tu venida, Señor. Te esperamos, Padre amado. Que tu poder descienda, oh, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que se haga tu voluntad como en el cielo. Señor, anhelamos tu venida, Padre. Te esperamos, milagros pueden suceder, Señor, aquí en este lugar. Díselo al Padre. Milagros pueden suceder, Señor. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu
Dale esa ofrenda de aplausos al Señor. Aleluya. Muy buenas noches. Les saludamos en la paz del Señor. Amén. Y les damos la bienvenida a todos los hermanos, tanto los que son de casa, de la Iglesia Generación de Fuego, a los hermanos que están visitando de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, y a todas las personas que tal vez están llegando por primera vez, les damos la bienvenida. Igualmente también a las personas que nos están viendo a través de la transmisión por Facebook, por YouTube, las personas que nos están viendo también por Zoom, las personas que están escuchando a través de Radio Online, Generación de Fuego y Jerusalén Radio, aquellas personas también que se conectan a través de la frecuencia modulada, ¿no? Sintonizando Jerusalén Radio, les damos un cordial saludo y una bienvenida, ¿no? Para participar a la última noche, a la tercera noche de la gran campaña con el pastor Ki-Sung Kim, que ha venido de la iglesia de Gwangju de Corea del Sur. Bien, en esta noche vamos a invitar al hermano Jairo Benítez de la Iglesia Generación de Fuego, quien nos va a dirigir con la oración. Amén. Muy buenas noches, queridos hermanos. Amén. La gracia, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. En esta noche me puede acompañar con una oración. Todos juntos ahí podamos decir a Dios. Amado Dios, Padre bueno, Señor Celestial, en esta noche, Señor, a través de tu gracia y de tu misericordia, tú nos permites, Señor, otra noche más poder disfrutar, Señor, de la bendición que tú estás preparando, Señor. Muchas gracias le damos, Padre bendito, por todas las grandes cosas que tú hiciste por nosotros, Señor. Primeramente enviando a tu Hijo Jesucristo, Señor, a morir por cada uno de nosotros, Señor, pudiendo así traer la justificación de Dios a cada uno de nosotros. Como tú, Señor, ahí en la cruz pagaste todo nuestro pecado, Señor. Nos hiciste libres de todo pecado, así como dice tu palabra, Señor, en Hebreos. Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Tú nos das ese juicio a cada uno de nosotros, Señor. Tú allí en la cruz perdonaste cada uno de nuestros pecados, Señor, trayendo eterna redención a cada uno de nosotros, mi Dios. Ahora, Padre, por esa obra que tú hiciste allí en la cruz, cada uno de nosotros, declarados justos, santos, perfectos, delante de Dios, Señor, no por lo que hayamos hecho nosotros, Señor, sino por la obra de tu Hijo amado Jesucristo. Muchas gracias también le damos, Señor, en esta noche por cada uno de los hermanos que vino a este lugar, Señor, para disfrutar de aquello que tú estás preparando para cada uno de nosotros. Ciertamente tú traes bendición a nuestra vida, Señor. En esta noche te pedimos que seas hablando a nuestra vida, Señor, a través del pastor, Señor, del pastor Ki-Sung Kim, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Bendecimos también la vida, Señor, del pastor Marcelo, responsable de Iglesia Generación de Fuego, del pastor Andrés, Señor, que está a cargo de Iglesia Misión Buenas Nuevas acá en La Paz, Señor. Muchas gracias le damos, Padre bendito, por tanto amor y misericordia. Estamos disfrutando, Señor, de esta campaña evangelística que tú has preparado, Señor. Gracias le damos, así oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Bien, ya dando inicio a esta gran campaña evangelística, nosotros esperamos que cada uno de los participantes, así como ha recibido la palabra, pueda tener un testimonio de cómo la palabra ha ido tocando su corazón. Y ese testimonio ustedes lo pueden compartir en casa, en familia, en la zona, en la célula, en la iglesia. Y que este testimonio también sea de edificación a las personas que lo pueden oír. Amén. Porque las buenas nuevas son así, ¿sí? Usted recibe la noticia y usted está muy contento. Y no solamente quiere estar contento, sino también quiere que su familia esté contenta, esté agradecida. Y por eso usted quiere llevarle esas buenas nuevas. Amén. Bien, hermanos, entonces ahora vamos a presentar una vez más el video de la reseña histórica de la Iglesia Generación de Fuego. Hemos visto
que en los últimos 12 años cómo Dios ha bendecido grandemente la Iglesia Generación de Fuego y sigue desafiando para seguir llevando las buenas noticias. Amén. Entonces vamos a presenciar este video de la reseña histórica de la Iglesia Generación de Fuego. La Iglesia Generación de Fuego se inició el año 2010. A la cabeza está nuestro pastor Marcelo Espejo Tapia. Comenzando el ministerio en el ex-Cine Libertad, caminando en los pasos de Jesús. Con pruebas logramos salir adelante, con la visión de tener un auditorio propio. Y así se logró en el año 2014. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por su fidelidad, se puso la piedra fundamental en la que ahora es nuestra casa propia, situada en la Avenida Beltrán 2686, en la zona 16 de Julio. Fue el trabajo y esfuerzo de muchos hermanos comprometidos con la obra. El propósito de todo este esfuerzo y años de trabajo es para llevar las buenas nuevas de salvación para el prójimo. Como está escrito, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Transmitiendo el Evangelio mediante campamentos, campañas para jóvenes, niños y evangelismo, llevando la obra social a los más necesitados, tanto física y espiritualmente. Como está escrito, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6:10. Alentando el nuevo nacimiento a diferentes vidas a través de los años. Como está escrito, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12:13. Por la misericordia de Dios se lleva a cabo seminarios para la familia, conferencias, congresos, ayunos, estudios bíblicos y los tiempos de oración, con el fin de extender la palabra de Dios a toda criatura. Agradecidos a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos llevar la palabra durante todo este tiempo y el que está por venir. Actualmente estamos saliendo por las redes sociales. Acompáñanos por Facebook, YouTube y radio online. Que el Señor te bendiga.
El Evangelio es la obra maravillosa que el Señor Jesucristo ha permitido para la iglesia, para que la iglesia anuncie, y anunciando las buenas nuevas se va glorificando una vez más el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque el Evangelio va dando la libertad, va deshaciendo las obras de Satanás, como dice su palabra en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, que el Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Amén. Bien, hermanos, les vamos ahora a invitar al ministerio de pandero, Jexibá. Ellos también van a presentar la danza. Ha exhibido su espada y ven amado de Fernel Monroy. Le recibimos con fuertes aplausos. La Iglesia Generación de Fuego presenta al Ministerio de Pandero, Jexibá. Vamos a celebrar las victorias de Jehová. Vamos con guerra profética, con una danza de victoria. Su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha exhibido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Derrotó potestades, es Jesucristo el Rey. Dios ha tronado en el cielo, ha resonado su voz. Los montes temblaron, las piedras se hendieron y el mar huyó. Ha exhibido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha exhibido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha defendido a su pueblo, lo ha hecho con poder. Derrotó potestades, es Jesucristo el Rey. Dios ha tronado en el cielo, ha resonado su voz. Los montes temblaron, las piedras se hendieron y el mar huyó. Una explosión de victoria.
Sigamos celebrando a nuestro amado. Dígalo, dígalo, dígalo. Ven, 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 amado, ven, 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 amado, celebremos nuestro amor. Ven, 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 amado, ven, 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 amado, dancemos juntos al Señor. Ven, 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 amado, ven, 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 amado, celebremos nuestro amor. Ven, 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 amado, ven, 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 amado, mi amado, mi amado, es el Hijo de Adonai, Rey de Reyes, Rey de Reyes, de la tribu de Judá. Rey de gloria, ven amado, ven, ven, ven amado, ven, ven, ven amado, celebremos nuestro amor. Ven, ven, ven amado, ven, ven, ven amado, dancemos juntos al Señor. Ven, ven, ven amado, celebremos nuestro amor. Ven, ven, ven amado, dancemos juntos al Señor. Mi amado, mi amado, mi amado, es el Hijo de Adonai, Rey de Reyes, Rey de Reyes, de la tribu de Judá. Vamos a girar, Padre. Le damos unos fuertes aplausos. Y agradecemos al Señor por estar presentes en esta fiesta espiritual. Amén. ¿Están tristes? ¿Están tristes? Pero los escucho apagados o no, como si sí estuvieran tristes. ¿Están contentos? ¿Están contentos? Sí. Algunos no están respondiendo. Creo que para ellos no es alegría este seminario, ¿no? ¿Para qué hay seminario? ¿No? Así.
¿para qué tengo que venir? Hoy es feriado, así están. Hermanos, yo pienso que el mejor lugar es la casa de Dios. ¿Amén? Sí. Dice que es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella, ¿cierto? En la Biblia nos enseña que es mejor estar en la casa de Dios. Entonces ustedes deben estar felices, contentos. ¿Amén? Sí. Y agradecemos al Señor por permitirnos ya la parte final de esta gran campaña evangelística. No es la última, pero Dios va a seguir trayendo más siervos de Dios con palabra fresca. ¿Amén? Bien. Bueno, en este momento vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza. Ellos también nos tienen las alabanzas que preparan el corazón, que nos dan esperanza y abren nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Amén. Recibámosles con fuertes aplausos. Sí, muy buenas noches. También última noche de seminario, ¿no? Podamos tener también el corazón preparado para poder escuchar la palabra del Señor también. Amén. Esta primera alabanza que lleva por título Bueno es alabarte. Todo tiempo es un buen tiempo para poder alabar el nombre del Señor. Amén. Alabarte, oh Jehová, y en tu nombre salmos yo cantar, anunciar por las mañanas tu misericordia, oh Dios, y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón con las obras de tus manos, tus profundos pensamientos, y por todas tus bondades te alabaré, mi Señor. Bueno es alabarte, oh Jehová, y en tu nombre salmos yo cantar, anunciar por las mañanas
tu misericordia, oh Dios, y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón por las obras de tus manos, tus profundos pensamientos, y por todas tus bondades te alabaré, mi Señor. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón por las obras de tus manos, tus profundos pensamientos, y por todas tus bondades te alabaré, te alabaré, mi Señor, te alabaré, mi Señor. Sí, esta otra alabanza también, que también dice, ¿no? Todo ese amor que nosotros sentimos hacia el Señor, realmente más que nuestra propia vida, ¿no es cierto? Porque Él dio la vida por nosotros y nos libró de la maldición del pecado también. Amén. Sí, esta alabanza que dice, te amo.
el Calvario para darme la salvación. Mi Señor, diste la vida en el Calvario para darme la salvación. Mi Señor, Sí. Vamos a cantar también una alabanza que lleva por título el amor de Dios. ¿Cuántos estamos contentos en esta noche? Levanten la mano. Muy bien, vamos a cantar esta alabanza que titula El amor de Dios. Los que conocen, por favor, canten con nosotros. ¿Está bien? como el amor humano pasajero. De tal manera amó Dios a este mundo para enviarnos a su Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios a este mundo para enviarnos a su Hijo Jesucristo, para darnos vida eterna y así poder hallar la salvación eterna, para darnos vida eterna y así poder hallar la salvación eterna.
Gracias. Gracias. Y estamos agradecidos al Señor por este seminario bíblico. ¿Están contentos? Sí, un aplauso más para el Señor. Y nos permite el mejor tiempo de nuestra vida, ¿no? Escuchar la palabra de Dios. Nosotros siempre estamos acostumbrados a hacer nuestras ideas, nuestras costumbres. Pero ¿saben? Un día el Señor Jesucristo estaba anunciando la palabra de Dios desde la barca de Pedro. Y después le dice a Pedro, Pedro, echa la red. Pedro, que es un pescador profesional, le dice a Jesús, toda la noche estuve trabajando, pero nada he logrado, ¿cierto? Pero en tu palabra echaré la red. Amén. Entonces nosotros también, hermanos, así como Pedro, nos podemos mover por la palabra de Dios. Amén. Podemos dar los pasos por la palabra que recibimos. Así dice la Biblia, la fe viene por el oír. Amén. Bien, entonces, ahora sí, yo les pido a todos ustedes, por favor, su celular, ponerlo en vibración o en apagarlo. También no interrumpir, ¿no?, la predicación, y cuando el pastor pregunte, poder responder. ¿Amén? ¿Van a responder? ¿Con voz fuerte? Bien. Entonces vamos a invitar en este momento al pastor expositor, el pastor Ki-Sung Kim, que viene como expositor desde la iglesia de Corea del Sur. Le recibimos con fuertes aplausos. 네, 여러분 안녕하십니까? Sí, muy buenas noches a todos hermanos. 네, 벌써 마지막 날이 됐습니다. Hoy día es última noche del seminario bíblico, ¿no? Muy rápido pasó. 네, 한 일주일은 더 하고 있고 싶은데. Me gustaría continuar, ¿no? Casi una semana. 순식간에 시간이 다 가서 너무 아쉽습니다. En verdad, un rato se fue, ¿no? Este seminario bíblico, me da mucha pena. 네, 그럼 오늘 성경 말씀 레위기 4장 27절부터 보겠습니다. Esta noche vamos a ver el libro de Levítico capítulo 4, desde el versículo 27, voy a leer. 31절까지 보면 될 것 같습니다. Sí, libro de Levítico capítulo 4, desde el versículo 27 hasta 31, voy a leer. Todos se encontraron, voy a leer. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y demarrará el resto de la sangre al pie del altar. Y él quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová así. Hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Hasta 31 hemos leído. 네, 레위기는 속죄법에 대해서 나왔습니다.
El libro del Levítico sale expiación del pecado. 이스라엘 백성들이 죄를 지었을 때 어떻게 죄를 씻어야 되는지 Cuando el pueblo de Israel cometió pecado, entonces enseña en qué manera puede limpiar este pecado. 자세하게 이렇게 기록이 되는데요. Detalladamente está escrito en este libro. 죄를 씻을 때는 반드시 성경적인 법칙대로 죄를 씻어야 됩니다. Cuando limpia el pecado, debe hacerlo bíblicamente, como está escrito en la Biblia. 그냥 우리 나름대로 교회 가서 주여 죄인입니다 울고 불고 통곡하고 회개한다고 절대 죄 안 씻어집니다. Conforme nuestro conocimiento, nuestra manera, como yendo a la iglesia, perdóneme, perdóneme mi pecado, en esa manera nunca más puede limpiar nuestros pecados. 죄는 반드시 이렇게 절차를 밟아서 죄를 씻어야 된다고 성경에 자세하게 기록이 En 됐습니다. la Biblia, detalladamente, ¿no? Como detalladamente está escrito, para limpiar nuestros pecados, esta manera, como pasando ese proceso, sí o sí va a limpiar nuestros pecados. 오늘 레위기 4장 27절은 평민이 죄를 지었을 때 그 죄를 어떻게 씻는지 자세하게 기록이 됐습니다. Esta noche hemos leído Levítico capítulo 4, el versículo 27. Esta manera es, alguna persona del pueblo pecaré. 예. 만약 평민의 하나가 여호와의 금령 중 부지 중에 하나라도 범하여 그 허물이 있었다가 그 범한 죄에 깨우침을 받거든 그랬습니다. Si alguna persona del pueblo pecaré por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no sean de hacer y delinquiere. 일단 그림을 보면서 제가 자세하게 좀 설명을 하겠습니다. Primeramente voy a mostrar las imágenes. 예. 이 그림은 이스라엘 백성들이 광야 생활을 했을 때의 그림입니다. Esa imagen, el pueblo de Israel cuando estaba viviendo en el desierto. 애굽의 종살이에서 벗어나서 40년 동안 이스라엘 백성들 광야 생활했는데 Los pueblos de Israel saliendo de Egipto luego entró al desierto durante 40 años. 이렇게 이제 각 지파대로 질서 정연하게 장막을 치고 광야 생활을 했었습니다. Y ahí primeramente construyendo el tabernáculo, luego alrededor del tabernáculo bien ordenadamente, así diferentes tribus de Israel han vivido. 이 불을 꺼주면 좋을 것 같습니다. Puede apagar por favor las luces para que se vea bien. 근데 이제 이스라엘 백성들 이 중간에 이게 있는 게 이제 뭐냐면 성막입니다. 성막. Entonces usted se ve, ¿no? En el medio del pueblo de Israel, ese lugar se llama el tabernáculo. 하나님이 모세를 시내산으로 불렀습니다. Dios llamó a Moisés al monte Sinaí. 그래서 모세에게 십계명 두 돌판을 줬죠. Luego Dios había entregado a Moisés los mandamientos a través de dos tablas. 하나님 돌판에다가 십계명을 손가락으로 새겨 가지고 모세 손에 들려줬습니다. Según dedo de Dios escribiendo en dos tablas y Dios entregó a Moisés esos mandamientos. 십계명은 이제 나 외에 다른 신을 섬기지 말라, 안식일을 지켜라, 살인하지 말라, 간음하지 말라, 이 십계명이죠. Entonces los mandamientos ya no adorará a otros dioses, luego no matarás, también como cumplirá el día de reposo. 이 십계명 간단하게 얘기하자면 하나님하고 이스라엘 백성하고 약속이었습니다. Si hablando fácilmente entre Dios y pueblo de Israel, como es un pacto eso. 이걸 다 지키면 복을 받고. Por eso cumpliendo todos ese pacto mandamientos recibirá la bendición de Dios. 이거 못 지키면 모든 소유의 저주를 받는다. Ya no cumple, entonces toda parte del pueblo de Israel recibirán la maldición de Dios. 이제 이게 십계명입니다. Eso se llama mandamientos. 그리고 하나님이 또 한 가지를 보여주셨어요. Y también Dios mostró a Moisés muy aparte otra cosa.
이제 모세에게 하늘의 성전을 보여주시면서 Dios mostró a Moisés el templo que está en el cielo. 네가 이 땅에 내려가거든 내가 보여준 이 모형 그대로를 지어라. Si cuando tú vayas de este monte Sinaí, yo he mostrado ese diseño de tabernáculo, tiene que construir. 그게 이제 이게 성막입니다. 이게. Entonces ahí bajo luego construyó, se llama el tabernáculo. 아 그러면 이제 성막은 뭐 하는 곳이냐면은 Entonces en ese tabernáculo, ¿qué hace? 이스라엘 백성들이 죄를 지었을 때 죄를 씻는 곳입니다. Entonces cuando el pueblo de Israel cometió pecado, en ese lugar como limpia sus pecados que cometió. 더 자세하게 이렇게 보면은 자 이렇게 나왔습니다. Ya mirando más poco más detalle, 자 이렇게 이제 성막이 이렇게 지어져서 ha 이게 construido. 문을 열고 들어가면 이게 번제단이 있고 물두멍이 있고. Si ahí pasando la puerta sale holocausto del altar, luego bronce de 들고 들어가면 frente. 이제 이게 등대가 있고 떡상이 있고 향단이 있고 이 안에는 이제 법궤가 있고 이렇게 되죠. Luego entrando sale el candelero, luego la mesa de pan, luego el altar de incienso, luego más adentro tiene el arca de Dios. 자 이스라엘 백성들이 죄를 지었을 때 죄를 씻는 곳인데. Entonces el pueblo de Israel cuando cometió pecado en ese lugar puede limpiar sus pecados. 근데 이 성막 안에 보면은 여기 염소가 뭐 송아지가 있고 염소가 있고 양이 있고 이렇죠. Dentro del tabernáculo mirando tiene como ovejas, cabras, luego vacas. 자, 오늘 레위기 4장 27절에 보면 이스라엘 백성들이 죄를 지으면 집에서 기르는 양이나 염소나 송아지를 가져와야 했습니다. 짐승들이 필요했었는 거예요. Si alguna persona del pueblo pecare, entonces debe traer una ofrenda, ¿verdad? No como cabra y oveja que estaba criando en su casa. 짐승들이 필요했는데 짐승 왜 이제 필요하냐면은 Porque para expiar sus pecados necesitaba los animales. ¿Por qué necesitaba los animales? 만약에 오늘 내가 도둑질을 했는데 죄의 삭선 사망입니다. Si por ejemplo hoy día yo cometí pecado, pero la paga del pecado es la muerte. 피 흘림이 없은즉 사함이 없다 했거든요. Entonces no hay derramamiento de la sangre, no hay como 여러분이 만약에 expiación de pecado. 거짓말을 하거나 도둑질을 하거나 아니면은 여러 가지 간음을 하거나 이 죄를 지었을 때 그 싹을 사망으로 정했어요. Cuando ustedes robando, luego adulterando y cometiendo pecado, este pecado su paga es la muerte. 눈물 흘리고 회개하고 뉘우쳐서 죄가 씻어지는 게 아니고 Llorando, luego pidiendo perdón. En esa manera no puede limpiar su pecado. 죄는 반드시 한 생명이 죽어서 피가 흘려져야 죄가 씻어집니다. Y sobre el pecado, sí o sí, como una vida tiene que morir, así puede limpiar el pecado. 그래서 우리가 죄를 지으면 원래 우리가 죽어야 되는데 Entonces nosotros cometimos pecado, normalmente nosotros deberíamos morir. 양이 대신해서 죽는 거예요. Pero en vez de nosotros, la oveja muere. 그 속죄 제물이 필요했던 거죠. Por eso necesitaba como una ofrenda para expiación del pecado. 그래서 이제 성경 말씀에 보면 나오죠. Por eso en la Biblia está escrito. 이스라엘 백성 만일 평민의 하나가 여호와의 금령을 부지품하여 허물이 있었다가 범한 죄에 깨우침을 받거든 그랬습니다. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algún contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no han de hacer y delinquir, luego que conociere su pecado. 거기에 흠 없는 암 염소를 끌고 와서 Entonces aquí traerá por su ofrenda una cabra. 그 범한 죄를 인하여 염소의 그것을 예물로 삼아 속죄제 희생의 머리에 안수하고 그랬습니다. Una cabra sin defecto por su pecado que cometió y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. 그리고 그 희생을 번제소에서 잡을 것이요. Y la degollará en el lugar del holocausto. 자, 세상은 그 손가락으로 피를 찍어 번제단 뿔에 바르고 Luego con sus dedos el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto. 그 피 전부를 담뱃대 쏟고 이렇게 나왔습니다. Y derramará el resto de la sangre al pie del altar. 자, 그러면 이제 집에서 기르는 이 양이나 송아지를 가져와서 Entonces, como de su casa trayendo los animales, 그
여기는 양이 나오는 양의 머리에 안수하고 그랬습니다. Después ya pondrá en la cabeza de esa ofrenda sus manos. 네, 안수는 왜 하냐면은 Entonces, ¿por qué pone sus manos en la cabeza de 내가 animales? 만약에 어느 이 친구가 도둑질을 했습니다. Por ejemplo, ese amigo cometió pecado, 이 도둑질한 죄를 씻어야 되잖아요. entonces como robó, entonces debe limpiar ese pecado. 그럼 이 친구는 집에서 기르는 양이나 염소나 송아지를 가져와야 되는 거예요. Entonces, este amigo debe traer en su casa o la cabra o la oveja. 그 염소의 머리에 안수를 하라는 거야. Entonces, en la cabeza de cabra debe poner sus manos. 이제 안수를 하는 의미는 뭐냐면 이 사람이 오늘 도둑질을 했는데 도둑질한 이 안수를 하면 이 도둑질한 죄가 이 손을 통해서 염소에게 넘어간다는 거예요. Entonces, cuando esta persona cometió pecado, entonces a través de esa manera poniendo en la cabeza de una cabra su mano, ese pecado traspasará a este animal. 이제 목사 안수를 하고 장로 안수를 할 때도 있지만 Y también cuando levanta un pastor, un anciano, también pone las manos en su cabeza. 여기에 안수의 의미는 그 안수의 의미가 아니고 죄를 넘기는 절차라는 거예요. Pero en ese caso, poniendo las manos en la cabeza de animales, ¿qué quiere decir? Nuestro pecado traspasará a este animal. 자, 안수를 하면 우리들의 눈에는 보이지 않지만 하나님의 눈에는 이 안수를 통해서 죄가 양에게 넘어간다는 거예요. A través de la posición de la mano, aunque según nuestro punto de vista no se verá el pecado está traspasando, pero según la vista de Dios, traspasa. 그럼 누가 죄인입니까? Entonces, cuando así traspasando, ¿quién es pecado? 이제 양이 이제 도둑놈이 되는 거예요. Y claro, ese como oveja será el pecador. 내 죄가 양에게 넘어가서 나는 의인이 되는 거예요. Por eso mi pecado ya traspasó a esa oveja, entonces mi persona será justo, no tenía pecado. 그럼 제사장은 이 양을 끌고 어디로 가냐면은 Luego el sacerdote agarrando ese oveja, ¿a dónde lleva? 자, 번제단으로 끌고 간다는 거예요. Llevando ese altar del holocausto. 이 번제단으로 끌고 가서 양의 동맥을 딴다는 거예요. Entonces ahí llevando ese oveja luego y degolla. 그 양의 동맥을 딴 피가 나오겠죠. Degollando su cuello, entonces ahí como sale la sangre. 이 피를 받아가지고 번제단 뿔에 바르라겠습니다. Recibiendo esta sangre así y pondrá en los 4 cuernos del altar. 자, 이곳이 이제 번제단인데 Entonces en ese lugar es el altar del holocausto. 이 네 귀퉁이에는 뿔이 있다는 거예요. Entonces en 4 esquinas tiene cuernos. 왜 이제 뿔에 피를 바르냐면은 Entonces ¿por qué en 4 cuernos y pone la sangre? 우리가 죄를 지으면 자, 2군데 기록이 된다고 합니다. Cuando nosotros comete pecado en 2 lugares escribe. 그 이제 말씀이 성경에 나와 있는데 Si en la Biblia está escrito. 자, 유다가 죄를 졌는데 금강석 철필로 기록되되 그들의 마음판과 단뿔에 새겨졌다고 있습니다. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. 자, 예레미야 17장 1절에 나와 있죠. El libro de Jeremías capítulo 17 versículo 1 está 자, escrito. 우리가 죄를 지으면 2군데 기록이 됩니다. Cuando nosotros cometemos pecado en 2 lugares escribe nuestros pecados. 먼저 우리 마음에 기록이 되고 Primero escribe en nuestro corazón, 단뿔에 기록이 된다. luego el segundo en los cuernos escribe. 예를 들어서 이 친구가 돈이 없었습니다. Por ejemplo, ese amigo no tiene dinero. 그래가지고 구멍가게에서 예를 들어서 콜라를 먹고 싶은데 Por ejemplo, ese amigo quiere tomar Coca-Cola. 콜라 한 병을 외상으로 먹었어요. Entonces una botella de Coca-Cola y primero comió, luego iba a devolver atrás, después. 2군데 기록이 되죠. Entonces ahí escribe en 2 lugares. 내 마음에 외상값이 기록이 되고 Entonces en mi corazón escribe, no, más adelante voy a pagar. 구멍가게 장부에 기록이 되는 거예요. También en esa tienda su cuaderno de dueño también está escrito, eso es lo que debe. 그리고 이제 그 뒤로 구멍가게 앞에 지나다닐 때마다 제 마음이 걸리는 거예요, 이제. Entonces cada vez ese amigo ya pasando ante esa tienda siempre mi corazón recuerda. 이제 자유롭지 못한 거예요. ¿Qué quiere decir? Ya no puede andar libremente ante esa tienda. 왜? ¿Por qué?
외상값 갚아야 되는데. Porque tengo que devolver. 외상값 갚아야 되는데. Tengo que devolver ese dinero. 공원 가게 앞에 지나다닐 때마다 그 마음이 걸리는 거예요. Cada vez acercándose de esa tienda, así me molesta. 왜요? 내 마음에 외상값이 기록이 됐기 때문에 그렇습니다. ¿Por qué? Porque en mi corazón está escrito ese monto que se debe. 그래서 어느 날 내가 돈이 생겨가지고 구멍가게에 외상값을 갚았어. Pero un día ya podía conseguir un monto de dinero, luego ya devolvió a esta tienda. 그러면 내 마음에 외상값이 지워지는 거예요. Entonces en ese momento en mi corazón ya se puede eliminar, era lo que se debe. 그리고 구멍가게 장부에도 빨간 줄이 올라가는 거예요. También en el cuaderno de esa tienda también con lapicera roja puede tachar X. 이렇게 해서 거래가 성립이 되잖아요. Sí, entonces en esa manera, ¿verdad? No puede hacer. 그대로는 구멍가게 앞에 지나다니도 자유롭게 왔다 갔다 할 수 있는 거예요. Ya después de pagar, entonces ya paseando ante esta tienda ya no hay más molestia. 왜? 외상값을 다 갚았으니까. ¿Y por qué? Porque ya devolvió todo dinero. 죄도 마찬가지라는 거예요. El pecado también igual. 여러분이 죄를 지으면 두 군데 기록이 되는데 Cuando usted comete pecado, escribe en dos lugares. 제일 먼저 여러분의 마음에 기록이 돼요. Ya primero ya escribe en sus corazones. 그러면 여러분 마음이 그때부터 양심의 가책을 느끼고 두려움을 느끼고 자유롭지 못한 거예요. Entonces, desde entonces, ustedes condenándose por ese pecado, luego también tienen miedo ya, entonces no puede vivir libremente. 자, 양심의 가책을 느끼는 건 왜 가책을 느끼는 거예요? Entonces, ¿por qué condena como a conciencia en nuestro corazón? 여러분의 마음에 죄가 기록이 됐기 때문에 그렇습니다. ¿Por qué? Porque está escrito en sus corazones este pecado. 마음에 죄가 기록되지 않으면 양심의 가책을 느낄 이유가 없겠죠. Si no hubiera escrito nuestro pecado en nuestro corazón, no necesario esa condenación. 그리고 하나님의 단뿔에 기록이 되는 거예요. Y luego también está escrito en los cuernos del altar. 여기는 하나님의 장부죠. Entonces se llama el cuaderno de dioses. 그러니까 하나님은 저 하늘나라에서 이 단뿔만 바라보고 계셔. Entonces Dios en el del cielo solamente mirando, enfocando los cuernos. 그러니까 여러분이 아무도 모르게 나 혼자 골방에서 죄를 지어도 Aunque escondidamente en su propio cuarto solito cometiendo pecado, 사람들은 모르지만 las personas ya no pueden saber. 여러분이 죄를 짓는 순간 이 단뿔에 낱낱이 기록이 돼 버린 거예요. Pero cuando usted comete pecado, inmediatamente aquí escribe en los cuernos del altar. 이게 사람의 눈은 속일 수는 있지만 하나님의 눈은 속일 수가 없는 거예요. Y puede engañar a los hombres, pero no se puede engañar a Dios. 그러니까 이 단뿔에 우리들의 죄가 낱낱이 기록이 돼 버린다는 거예요. Por eso en los cuernos del altar está escrito detalladamente nuestros pecados. 그래서 피를 이 단뿔에 바르는 거예요. Por eso pone la sangre en los cuernos del altar. 그럼 하늘나라에서 하나님이 단뿔을 바라보고 계시다가 Entonces Dios sentando en el cielo, luego mirando a los cuernos del altar. 우리들이 도둑질을 하면 바로 여기 기록이 되니까 Ya cuando nosotros robamos, entonces inmediatamente ahí escribe. 양의 피를 받아가지고 단뿔에 바르는 순간 Y por eso cuando recibiendo la sangre de una oveja, luego ya poniendo en los cuernos, 우리들의 기록됐던 죄가 도둑질한 죄가 피가 덮어버리는 거죠. entonces lo que hemos cometido pecado, lo que hemos robado, ese pecado a través de la sangre fue tapado. 그럼 하늘나라에서 하나님이 여기 바라보고 계시다가 Entonces Dios estando en el cielo, mirando, enfocando a los cuernos, 자, 인권수 선교사님이 도둑질을 했는데 a ese misionero Andrés cometió pecado. 도둑질한 죄값이 지불이 됐구나. Entonces como robó, entonces ya ha pagado ese precio de pecado de robar. 그리고 기록된 죄를 덮어버린다는 거죠. Entonces lo que está escrito, este pecado de Andrés, fue tapado por la sangre. 그러면 제사장은 이 양의 껍데기를 벗기고 Entonces el sacerdote degollando, 창자를 긁어내고 luego sacando grosuras, 그래가지고 각을 떠가지고 y luego también todo cortando, 이 번제단 위에 펼쳐 놓는 거예요. luego y pone en el altar de 그래서 holocausto, 이렇게 흔적도 없이 여기다 불태워 죽이는 거예요. así encendiendo ya ahí no se queda nada. 그러면
이제 죄가 씻어진 거예요. Entonces, a través de esa manera puede ser limpios. 자, 이스라엘 백성들이 장정만 해도 60만이 광야 생활을 했었대요. El pueblo de Israel solamente contaría los varones casados, 600,000 personas eran. 부녀하고 아이들까지 합치면 아마도 한 100만이 됐지 않겠습니까? Entonces, contando las esposas hasta los niños también, entonces mucho más serán, ¿no? 이스라엘 백성들 죄를 지으면 집에서 기는 양을 가져와서 여기서 번제를 드리니까 Entonces, los pueblos de Israel, después de cometer, trayendo sus animales. 이제 수없이 많은 양들이 죽어갔겠죠. Por eso ya murieron miles de animales, 자, 이렇게 ovejas. 해서 오늘 도둑질한 죄가 씻어졌습니다. Por esa manera, entonces ya limpió ese pecado que robó. 내가 도둑질한 죄가 씻어졌다. Ah, ese pecado de robar ya fue limpiado. 이제 너무너무 기쁜 거예요. Estaba muy contento. 이제 기쁜 마음으로 집으로 돌아갔어요. Luego con alegría está regresando a su casa. 너무 가벼운 마음으로 죄를 씻고 돌아갔는데 가다가 누구를 만나냐면 원수를 만난 거예요. Sí, ahí limpiando todo mi pecado, estaba muy feliz regresando a mi casa y justo encontró un enemigo. 그래서 또 싸워버린 거예요. Luego ya pelearon con ese enemigo. 그래서 또 죄를 지은 거예요. Y luego por eso otra vez cometió pecado. 그럼 어떻게 해야 돼요? Entonces, ¿cómo tiene que hacer? 또 집에서 또 양을 한 마리 또 가져와야 돼요. Otra vez tiene que traer de su casa animales. 왜냐면 양의 피는 한 가지 죄만 씻어지니까. Porque la sangre de un animal puede limpiar un pecado. 그러니까 또 양을 가져와서 죄를 지을 때마다 또 제사를 드려야 되는 거예요. Entonces, cada vez cometiendo pecado, tiene que traer otro animal de su casa. 그러니까 한 100만의 인구가 광야 생활을 했기 때문에 매일 제사를 드리는 거예요. Por eso más de 1,000,000 de personas, ¿verdad? ¿No? Entonces, cometiendo pecados, ¿cómo tiene que traer? 이스라엘 백성들 매일 죄를 지니까 Porque el pueblo de Israel diariamente cometieron pecados. 양을 가지고 송아지를 가지고 염소를 가지고 쫙 줄 서서 성막으로 들어가는. Ya trayéndose ovejas y vacas, cabras con cola estaba entrando al tabernáculo. 그때 당시 이 성막 밑으로 피가 강물처럼 흘러갔대요. En ese tiempo, debajo de ese tabernáculo estaba fluyendo por la sangre. 매일매일 죄를 지는 거예요. Porque cada día cometieron pecados. 이게 이제 속죄법입니다. Eso es esa es como expiración de pecado. 옛날에 이스라엘 백성들이 죄를 지었을 때 이런 방법으로 죄를 씻었던 거예요. Antiguamente el pueblo de Israel cometieron pecados. En esa manera limpiaron sus pecados. 성경에 세 가지 제사법이 있는데 En la Biblia está escrito 3 maneras como limpiar pecados. 이것이 이제 매일 드리는 제사였고 En esa manera cada día y como ofrendando a Dios. 두 번째 제사는 뭐냐면 1년에 한 번씩 드리는 제사가 있는 거예요. Entonces, segunda manera que es durante una vez al año hace. 레위기 16장 21절에 나오죠. El libro del Levítico, capítulo 16, el versículo 21 sale. 자, 아론은 두 손으로 산 염소 머리에 안수하여 이스라엘 자손의 모든 불의와 그 범한 죄를 고하고 그 죄를 염소의 머리에 두어 미리 정한 사람들에게 맡겨 광야로 보낼지니. Sí, Levítico capítulo 16, 21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. 이 대속죄일 날은 어떤 일이 이제 벌어지기 시작하냐면요. Entonces, en ese día, ¿qué sucediendo? 자, 이스라엘 이때는 이제 염소가 2마리가 필요한 거예요. Entonces, en ese día necesita 2 macho cabrios. 대속죄일 날은 1년에 한 번씩 드리는 제사입니다. Entonces, una vez al año haciendo en el pueblo de Israel. 1년 동안 지은 죄를 한 번에 용서받는 날을 대속죄라고. El pecado que durante un año han cometido el pueblo de Israel, entonces ese día limpia todos los pecados que han hecho en un año. 7월 10일이었는데 Entonces esa fecha es el 10 de julio.
그때는 염소가 2마리가 필요해요. Entonces, en aquel tiempo, en ese día necesita 2 machos cabrio. 자, 한 마리는 아까 제사를 드렸던 것처럼 똑같은 절차를 통해서 제사를 드리고 Por eso, una cabra, igual que como poco antes explicamos, en esa manera, luego sacrificando. 이제 대석제일날 이스라엘 백성들이 광야 이제 밖에 다 이렇게 모여서 나와 있었겠죠. Entonces, todo pueblo de Israel alrededor del tabernáculo está mirando esa ofrenda. 이스라엘 온 회중이 보는 앞에서 아론이 염소의 머리에 안수를 한다는 거예요. Entonces, todo pueblo de Israel mirando, entonces Aarón poniendo su mano en ese macho cabrio. 원래는 이스라엘 백성들 다 와서 자기 죄를 염소의 머리에다가 넘겨야 되는데 Normalmente cada uno de los pueblos de Israel sus manos tiene que poner en la cabeza de ese macho cabrio, 이제 그렇게 할 수가 없어. pero no se puede hacer en esa manera. 왜냐하면 한 100만의 인구가 와서 염소의 머리에다 안수를 한다고 생각해 봐요. Más de millones de personas, cada persona y pondría su mano en ese macho cabrio. 그럼 어떻게 되겠어요? Entonces así y pondría su mano, ¿qué pasaría? 염소의 머리가 대머리가 되겠죠. Creo que ese cabeza de ese macho cabrio será un calvo, 다 달아져 없어버려요. porque ya todo va caerá, no sus pelos. 속죄 제물은 흠이 있으면 안 되거든요. Porque para hacer una ofrenda no debe tener ni una mancha. 그때는 대표자를 한 사람 뽑는 거예요. Por eso en aquel ofrenda necesita levantar un representante. 대제사장 아론이 대표해서 염소의 머리에 안수를 할 때 Sumo sacerdote Aarón como representante del pueblo de Israel poniendo su mano en la cabeza de macho cabrio. 자, 이렇게 안수를 할 때 Cuando ya pone su mano en la cabeza, 그때 이스라엘 백성들의 모든 죄가 아론의 손을 통해서 염소에게 넘어가는 거죠. y así todo el pecado de todo pueblo de Israel a través de mano de Aarón y traspasa este animal. 1년 동안 지은 죄가 El pecado que han hecho durante un año, 한 번에 다 넘어가 버린 거예요. solo una vez y pasa a esta ofrenda. 그러면 이제 사람을 세워 가지고 염소를 광야로 몰고 가는 거예요. Luego levantando una persona, ese macho cabrio, llevando al desierto. 자, 안수가 끝나고 나면 이 염소를 몰고 광야로 이제 멀어져 가는 거예요. Después de poner 2 manos en la cabeza de macho cabrio, recién una persona, luego llevando al desierto. 자, 이스라엘 백성들 그 모습을 보고 지금 염소가 우리 회중에서 멀어지지만 우리 죄가 멀어져 가고 있는 거예요. Entonces, pueblo de Israel, ese macho cabrio está yendo al desierto, está lejos, pero no solamente ese macho cabrio, como nuestro pecado está lejos de nosotros. 사람을 세워서 몰고 가는데 저 염소가 자꾸 언덕을 넘어서 염소가 사라졌을 때 Entonces, un hombre llevando ese macho cabrio, luego ya subiendo como una montaña pequeña, luego ya desapareció. 그때 이스라엘 백성들의 눈에는 염소가 사라진 것이 우리 죄가 사라져 버린 거예요. Ya en ese momento la vista del pueblo de Israel, como desapareció ese macho cabrio, como fuera nuestro pecado también ya está desaparecidos. 그러면서 이스라엘 백성은 야, 우리 죄가 사라졌다 너무너무 기뻐했다는 거예요. Al ver esto, pueblo de Israel, ellos, nuestro pecado ya está desaparecido, estaba muy feliz. 이제 그렇게 해서 대속죄일 날 죄를 씻었던 거예요. Sí, en esa manera, sí, limpiando todo pecado que han hecho durante un año. 그리고 세 번째, Luego, ya tercera manera, 세 번째 제사가 있는데 영원한 속죄가 있는 거예요. ya la tercera manera es eterna redención. 이 제사가 진짜 중요한 제사인 거예요. Entonces, esta eterna redención más importante, 이 영원한 제사는 딱 한 번에 모든 죄가 끝나버리는 거예요. esa ofrenda eterna redención, solo una vez termina todos pecados. 이제 영원한 속죄를 한번 보겠습니다. Entonces, vamos a ver para explicar eterna redención. 자, 마태복음에 보면 San Mateo, buscando, 자, 마태복음 3장 13절에 나오죠. San Mateo capítulo 3, el versículo 13. 13절부터 15절까지. Desde versículo 13 hasta versículo 15 voy a leer. 자, 그림을 잘 그렸는지 모르겠습니다. Sí, está dibujado muy bien, no sé. 자, 하얀 옷을 입으신 분이 예수님입니다. Sí, como está vestido, ¿no? Ropa blanca es Jesús. 아, 이분은 누구예요? Entonces, ¿este señor quién es?
세례 요한입니다. como el Juan Bautista es. 세례 요한은 이 시대의 마지막 대제사장입니다. El Juan Bautista es en ese tiempo último sacerdote era. 대제사장은 성막 안에서 이스라엘 백성들의 죄를 씻어주는 그 일들을 했는데 Entonces el sacerdote dentro de tabernáculos limpiando los pecados del pueblo de Israel. 이 세례 요한은 예수님이 오실 때까지만 필요합니다. Entonces ese el Juan Bautista necesitaba antes de cuando llegue hasta que llegue Jesús. 세례 요한은 성경에서 이 시대의 가장 큰 자라고 얘기했죠. Entonces el Juan Bautista es entre todos los hombres más grande que está escrito en la Biblia. 자, 세례 요한하고 예수님하고 대화를 나눠요. Entonces entre Jesús y el Juan Bautista está conversando. 자, 이때 예수께서 갈릴리로서 요단강에 요한에게 세례를 받으려 하신대. 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. 요한아, 네가 내 머리에 안수를 해라. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. 근데 세례 요한이 깜짝 놀란 거예요. En ese momento el Juan Bautista se sorprendió. 아, 예수님, 원래 높은 사람이 낮은 사람에게 안수하는 것이지. Jesús, una persona más alto, esta persona da bautismo al menor. 어떻게 낮은 내가 당신에게 안수해야 됩니까? ¿Y por qué yo soy más menor que usted puedo bautizarse a usted? 아니다. Ah, no, el Juan Bautista. 네가 내 머리에 안수를 해야 모든 사람이 의로워진다. Ya, tú tienes que poner tus manos encima de mi cabeza. En esa manera todas las personas podrán recibir la justicia de Dios. 그래서 세례 요한이 요단강 2000년 전에 요단강에서 예수님 머리에 안수를 합니다. Por eso el Juan Bautista 2000 años atrás y puso dos manos en la cabeza de Jesús. 자, 이 세례 요한이 예수님 머리에 안수를 할 때 Cuando el Juan Bautista puso dos manos en la cabeza de Jesús, 우리가 대속죄일 날 대제사장이 이스라엘 백성들을 대표해서 염소의 머리에 안수를 했잖아요. como entre todo pueblo de Israel un representante dos manos puso, ¿verdad? No, en la cabeza de macho cabrio. 대제사장의 손을 통해서 이스라엘 백성들의 1년 동안 지은 죄가 염소에게 넘어갔던 것처럼 Por medio de la mano de un representante sumo sacerdote han pasado todos pecados del pueblo de durante un año han pasado, ¿verdad? 2000년 전에 세례 요한이 요단강에서 안수할 때 El Juan Bautista 2000 años atrás y así poniendo dos manos en la cabeza de Jesús en el río Jordán. 이 세상 모든 사람의 죄가 이 세례 요한의 손을 통해서 예수님에게 넘어가 버립니다. El pecado del mundo a través de este bautismo de Juan Bautista ha pasado a Jesús. 이때 세례 요한의 손을 통해서 여러분의 죄도 그때 다 넘어갔던 거예요. En aquel momento, a través de la mano de Juan Bautista, hasta sus pecados todos han pasado hacia Jesús. 그럼 여러분의 죄가 어디에 있습니까? Entonces, sus pecados, ¿en dónde está ahora? 여러분 마음에 있습니까? 예수님에게 있습니까? ¿En sus corazones hay su pecado o en Jesús hay sus pecados? 그때 세례 요한의 손을 통해 우리들의 죄가 예수님에게 넘어가 버렸다니까요. A través de Juan Bautista, nuestros pecados todos han pasado a Jesús. 그러면 여러분은 의인이 되고 이제 예수님이 죄인이 되는 거예요. En esa manera, ustedes siendo justos, luego Jesús ha sido pecador. 그리고 예수님이 이 죄를 지고 이제 십자가로 가는 거죠. Luego, así cargando ese pecado del mundo, Jesucristo está yendo hacia la cruz. 자, 요한복음 1장 29절. Sí, el libro de San Juan capítulo 1, el versículo 29. 자, 요한복음 1장 29절에 나오죠. Sí, San Juan capítulo 1, el versículo 21. 뭐라고 나왔습니까? ¿Cómo está escrito? 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양으로다. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 자, 예수님을 어린 양으로 표현했습니다. Entonces está manifestando Jesús como el Cordero de Dios. 세례 요한이 손가락질을 하면 예수님을 향해 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다.
El Juan Bautista, ya apuntando un dedo hacia Jesús, luego dijo, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 양은 뭐였어요? Entonces, ¿cuál era la oveja? 이스라엘 백성들이 죄를 지었을 때 속죄 희생 양으로 죽었던, 속죄 제물로 죽었던 그 양이었습니다. Y cuando el pueblo de Israel cometieron pecados, en vez de pueblo de Israel, esa oveja murió. 예수님은 우리들의 죄를 씻기 위한 속죄 제물로 오신 분이 예수님이었다는 거예요. Entonces Jesús para recibir, no para recibir, limpiar nuestros pecados, por eso vino como una ofrenda. 양은 속죄 제물로 죽었던 게 양이었어요. Entonces la oveja es que murió como expiación por el pecado. 세례 요한이 예수님 양으로 표현했단 말이에요. Entonces el Juan Bautista manifestó a Jesús como una oveja. 예수님이 지금 어디로 갑니까? Entonces Jesús ahora hasta a dónde está yendo? 우리의 죄를 짊어지고 Cargando nuestro pecado. 십자가 언덕을 걸어가고 있어요. Luego está yendo caminando hacia la cruz. 보라 세상 죄를 지고 하는 하나님의 어린 양으로다. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 그리고 예수님이 십자가에서 못 박혀 피를 흘리고 돌아가십니다. Y luego clavando a la cruz, derramando la sangre, murió en la cruz. 이 십자가에 흘리신 피는 어디에 발려집니까? Entonces la sangre de Cristo que estaba derramando en la cruz, ¿a dónde pone? 모세가 지은 제단 뿔에 발려진 게 아니고 하늘나라 제단 뿔에 발려집니다. Los cuernos de altar que Moisés ha construido no puso en ese lugar, sino en el altar que está en el cielo. 그리고 성경에 여기 다시 설명이 나왔어요. 히브리서의 성경에. Sí, libro de Hebreos, así está escrito muy bien. 자, 그리스도께서는 다 같이 한번 읽어보겠습니다. Ya, vamos a leer juntos Hebreos capítulo 9, el versículo 11. 자, 할 수 있겠습니까? Ya, todos pueden leer bien. 자, 시작. 1, 2, 3. 자, 옛날에는 염소와 송아지의 피가 우리의 죄를 씻었는데 Antiguamente, como las cabras, luego los toros, como limpiaron nuestros pecados. 자, 11절에 보면 Leyendo en el versículo 11. 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨다 했습니다. Entonces, en el versículo 11, leyendo como está escrito, por el más amplio y más perfecto y tabernáculos. 자, 예수님이 십자가의 죽음은 영원한 속죄라는 거예요. La muerte de Cristo en la cruz, eso es como la muerte eterna. 자, 영원이라는 단어는 끝이 있습니까, 없습니까? Entonces, esta palabra eterna tiene el fin. 끝이 없어요. Ya no hay el fin. 자, 과거에 지었던 죄, Entonces, el pecado que hemos cometido pasado. 현재 짓고 있는 죄, También el pecado que presente no sigue cometiendo pecado. 미래에 지을 죄, También el pecado que más futuro, más adelante va a cometer pecado. 다 한 번에 다 씻어버린 거예요. Ya todos, solo una vez limpia todos. 자, 이 속죄는 영원한 속죄이기 때문에 딱 한 번에 끝나는 거예요. Porque esa manera sola una vez limpia todos. 옛날에는 매일매일 죄를 지을 때마다 제사를 드렸는데 Antiguamente cada vez cometiendo pecado, cada vez hizo esa manera. 이 속죄는 영원한 속죄이기 때문에 한 번에 딱 끝나는 거예요. Entonces esa manera eterna redención, pero eso sola una vez hace. 자, 그러면 예수님께서 자 다시 이제 설명을 했는데 히브리서 10장 14절을 보겠습니다. Sí, Hebreos capítulo 10, el versículo 14. 그리고 나서 하나님이 히브리서 10장 14절에 뭐래요? 저가 한 제물로. Porque con una sola. 여기서 한 제물은 누구를 얘기하죠? Aquí con una sola ofrenda, ¿a quién está hablando? 예수님이 죄의 제물로 죽으셨잖아요. Jesús murió como esa ofrenda.
예수님 십자가에 죽으심으로 우리가 거룩하게 된 자들을 이뤘습니다. Entonces, como está escrito, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. 자, 여러분 거룩하게 됐다고 했습니까? 거룩한 삶을 살라고 했습니까? Entonces, ¿hemos sido perfectos o tiene que vivir perfectamente? Así está escrito en su Biblia. 네. 거룩하게 됐다고 했습니다. Ya, hemos sido perfectos, así está escrito. 왜? 예수님이 여러분의 모든 죄를 다 씻었기 때문에 너희가 이제 거룩하게 됐다. Porque por medio de la sangre de Cristo ya limpió nuestros todos pecados. Por eso la Biblia dice somos justos. 그리고 영원히 온전하게 됐다 했어요. Luego hemos sido perfectos eternamente. 여러분 성경에는 여러분이 온전한 삶을 살라고 했습니까? 온전한 사람이 됐다고 했습니까? Entonces en la Biblia, ¿cómo está escrito? ¿Ya tiene que vivir perfectamente o hemos sido perfectos? ¿Cómo está escrito? 예, 온전케 됐다고 했습니다. Claro, sí, hemos sido perfectos. 그러니까 예수님은 왜 영원한 속죄를 이룰 수밖에 없었냐면은 ¿Y por qué Jesús ha cumplido eterna redención? 제가 이번에 볼리비아 왔는데 En esta vez yo visité a Bolivia. 자, 엄마가 아이가 태어나기 전에 기저귀를 준비합니까 안 합니까? La madre antes de nacer su bebé prepara, ¿verdad? No, pañales. 볼리비아에도 기저귀 있습니까? Aquí en Bolivia existe pañales. 예. 자, 기저귀를 왜 준비하죠? Entonces la madre, ¿por qué prepara las pañales? 이놈이 앞으로 오줌 싸고 똥 쌀 줄 알고 기저귀를 준비하는 거잖아요. Porque ese mi bebé más adelante va a cagar y va a orinar, ¿no? 그죠? ¿Cierto? 근데 볼리비아는 안 그렇대요. Pero aquí en Bolivia los niños no hacen así. 볼리비아는 애들이 엄마 뱃속에서 딱 응애하고 태어나면 Aquí en caso de los bolivianos, los bebés, ¿no? Naciendo de vientre de su mamá, 애가 벌떡 일어서 가지고 ese bebé se levanta de repente. 엄마 나 화장실 갔다 올게. Mamá, espera, yo voy a ir al baño. 그런데요. Así hace. 맞습니까? ¿Es cierto? 그렇지 않습니다. Ah, no hace así. 엄마가 기저귀를 준비한 이유가 있어요. Entonces tiene razón la madre que está preparando las pañales. 엄마가 기저귀를 준비하는 것은 이놈이 태어나면 앞으로 오줌 싸고 똥 쌀 줄 알고 기저귀를 준비하는 거예요. La mamá está preparando pañales. ¿Qué quiere decir? Ese mi bebé más adelante va a orinar, va a hacer necesidades. 맞죠? ¿Es cierto? 네. 하나님 우리의 영원한 기저귀를 채우신 것은 Entonces Dios nos puso un pañal eterno. 너희들이 앞으로 태어나 죽을 때까지 죄를 짓는다 이 말이에요. Porque después de nacer ustedes hasta que muera va a cometer pecados. 맞아요? ¿Es cierto? 인간은 태어나서 죽을 때까지 죄를 지어요. El hombre después de nacer hasta que muera comete pecados. 그래서 이 더러운 인간들을 천국 보내려면 어떻게 해야 돼? Por eso ese hombre sucio para llevar al cielo, ¿qué debe hacer? 영원한 죄를 씻어야 되는 거예요. Por eso debe limpiar eternamente sus pecados. 너 과거 죄만 씻어줄 테니까 나 앞으로 똑바로 잘해. Yo voy a limpiar tus pecados que ha cometido pasados. Más adelante tiene que vivir bien. 그럼 어떻게 되는 거예요? Entonces, ¿qué pasaría, hermanos? 우리는 다 지옥 가는 것도. Entonces, todo usted tiene que ir al infierno. 앞으로 실수를 또 안 할 수가 없어. Porque sí o sí va a equivocarse. 그래서 하나님이 우리를 천국 보내려면은 앞으로 지을 죄까지 다 씻어야 천국 가는 거예요. Por eso Dios quiere llevar al cielo nosotros. Por eso debe limpiar hasta nuestros pecados que va a cometer más adelante. 그래서 영원한 속죄를 이룰 수밖에 없었던 거예요. Por eso Dios sí o sí tenía que cumplir esta eterna redención. 난 이제 구원받고 나 죄 안 짓는데 Ah, yo después de eso no cometí pecado. 이제 나는 정신 차렸는데 Ya yo ahora ya cambié mi persona. 그 거짓말이에요. Eso es mentira. 교회에 가가지고 다시는 죄 안 짓겠습니다. Si congregando a alguna iglesia luego nunca más voy a cometer pecado. 그 거짓말이에요. Eso es mentira. 또 죄를 죄 안 져요. Otra vez comete pecado o no. 또 죄를 해요. Otra vez 우리 comete. 많이 해봤잖아요. Porque nosotros eso hicimos, ¿verdad? No, muchas veces. 하나님 죄를 지었습니다. 죄를 용서해 주시옵소서. Dios, por favor, cometí pecado, perdóneme mi pecado.
눈물 콧물 흘리고 놀고 나면 마음이 좀 후련해. Saliendo mis lágrimas, luego saliendo mi moco, luego todo ya sacando, recién mi corazón tranquiliza. 죄가 씻어진 것 같아. Me sentía que ya fue limpiado mi pecado. 그리고 나서 교회 나올 때 하나님 다시는 죄 안 짓겠습니다. 각오하고 나오는 거예요. Ya otra vez viene a la iglesia, ya nunca más voy a cometer pecado, así tomando decisión viene a la iglesia. 그리고 집에 갔다가 일주일 후에 다음 주에 교회 와보면 Luego regresando a la casa, luego pasando una semana otra vez vuelve a la iglesia. 제 번째 분명히 뉘우치고 다시는 죄 안 짓겠다 했는데 Porque anterior semana, antes Dios, ¿qué confesó? Nunca voy a cometer pecado. 또 죄를 지은 거예요. Pero otra vez cometió pecado. 아 미쳤지. 내가 또 죄를 지었어. Ay, ¿qué voy a hacer? Otra vez cometí pecado. 하나님 죄를 용서해 주시오. Dios, por favor, otra vez perdóneme mi pecado. 또 울고불고 하면 또 마음이 후련해. Otra vez llorando, luego sacando mi moco, todo, ¿no? Otra vez se siente tranquiliza. 이제는 다시는 죄 안 짓겠습니다. Luego dice a Dios, nunca más voy a cometer pecado, 이제 Dios. 또 내가 죄를 지면 사람 새끼가 아닙니다. Cuando yo cometo pecado, no es un hombre normal. 다시는 죄 안 짓겠습니다. Nunca más voy a cometer pecado. 그리고 또 갔어. Luego otra vez regresa a su casa. 일주일에 또 다시 교회 왔어. Pasando una semana después, ya vuelve a la iglesia. 저 번째 다시는 죄 안 짓게 또 죄를 지은 거야. Anterior semana que dijo ante Dios, nunca voy a cometer pecado, pero otra vez cometió pecado. 죄 짓고 회개하고. Comete pecado, se arrepiente. 죄 짓고 회개하고. Y comete, se arrepiente. 끝이 없어요. Nunca termina. 그죠? ¿Cierto? 그 교회에 와서 다시는 죄 안 짓겠습니다. 그 거짓말이에요. Por eso ya viene ante iglesia, luego nunca voy a cometer pecado. Es mentiroso. 자, 여러분 한국에서 Hermanos, en Corea 거짓말 대회가 열렸습니다. había un concurso de hablar mentira. 한 5년 만에 거짓말 대회가 한 번씩 열리는데 Y cada 5 años, como realiza, ¿no? ese concurso. 거기서 1등을 하면 1억이라는 상금을 준대요. En ese concurso gana primer lugar, recibiría $500,000. 거짓말 잘하는 사람 거기 참석하면 돼. Por eso todos los mentirosos ahí está participando en ese concurso. 비행기 표값 해봐야 한 500만 원밖에 안 들어. Por eso ya pagando un vuelo, ¿verdad? No, pasaje de vuelo como $5,000. 1등 하면 1억 받으니까 비행기 표가 빠지고 돈 억수로 벌 수 있는 거예요. Pero ganando primer lugar, como gana como $100,000, entonces pagando mi vuelo y también quedaría, ¿no? Ganaría mucho dinero. 거짓말 대회가 열렸는데 Por eso ya se realizó ese concurso de mentira. 수많은 사람들이 나와가지고 1등을 거짓말 하는 거예요. 막. Por eso miles de personas participando en ese concurso y luego echando, esforzando, todo mentira hablando. 거짓말 잘해야 1등 상 받을 수 있으니까. Hablando muy bien mentira, entonces ahí puede ganar primer lugar. 근데 맨 나중에 24살짜리 청년이 올라온 거예요. Últimamente, como un joven que tenía 24 años y ya subió en el púlpito, 그 사람이 딱 마이크를 잡았어. esta persona agarró su micrófono. 여러분, 저는 태어나서 지금까지 한 번도 거짓말을 안 했습니다. Hermanos, desde que yo nací hasta ahora, ni una vez yo mentí. 저는 할 말이 없어서 그냥 내려가겠습니다. Ya no hay más palabra, por eso voy a bajarlo más. 근데 주위 사람들 자꾸 한번 나가보라고 해서 어쩔 수 없이 나왔습니다. ¿Y por qué alrededor de mí muchas personas me dijeron que usted ya participa en ese concurso? Por eso, sí, sin modo, yo salí este concurso. 그리고 나간 거예요. Luego él se bajó del escenario. 근데 세상 이 사람이 1등했어. Pero milagrosamente ese joven logró un lugar. 왜? ¿Por qué? 나는 태어나서 한 번도 거짓말을 안 했습니다. 그게 거짓말이야. Y porque desde que mi nacimiento hasta ahora, ni una vez mentí. Eso es gran mentira. 무슨 얘기인지 알겠어요? ¿Ya me hago entender? 교회에 가서 다시는 죄 안 짓겠습니다. 그 거짓말이라고. Sí, luego congregando a la iglesia, nunca más voy a cometer pecado. Eso es mentira. 하나님, 저는 죄를 지을 수밖에 없습니다. 이게 솔직한 거예요. Dios Padre, yo otra vez voy a cometer pecado. Así debe confesar ante 자, Dios. 예수님께서 우리의 영원한 죄를 씻은 것은 Jesucristo como limpió nuestro pecado para siempre, 영원한 속죄, sí, eterna redención, 우리가 태어나서 죽을 때까지 죄를 짓기 때문에 desde nacimiento hasta la muerte cometimos pecado nosotros. 하나님 안 믿었어. 우리를 안 믿었어. Por eso Dios no confiaba en nosotros. 죄를 지을 수밖에 없는 인간이 아셨단 말이에요. Ellos sí que va a cometer pecado, eso ya sabía. 그래서 우리를 사랑하셨어요.
Por eso Dios amó a nosotros. 우리를 살리기 위해서는 하나님이 영원한 속죄를 이루어야 되는 거예요. Ya para salvarnos, Dios tiene que hacer sí o sí eterna redención. 그래서 단번에 모든 죄가 끝나버린 거예요. Por eso sola una vez terminó nuestros todos pecados. 그리고 나서 하나님이 약속을 하셨죠. Después Dios hizo con nosotros un pacto. 자, 히브리서 15절, 이제 10장 15절에 보면 뭐라 그러면 Hebreos capítulo 10, el versículo 15. 성령이 우리에게 증거하시되 Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. 자, 성부, 성자, 성령, 그죠? 하나님이 우리에게 약속을 했는데 El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Dios nos atestigua. 주께서 가라사대 그날 이후로 Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. 그날 이후가 언제예요? Si después de aquellos días, ¿qué quiere decir? 예수님이 십자가에 못 박혀 죽은 이후로예요. Después de morir en la cruz, Jesucristo, 저희와 세월 언약이 이것이라 하시고 dice el Señor, 새 언약을 세우겠단 말이에요. entonces quiere hacer con nosotros nuevo pacto. 이번에 새 언약은 여러분의 마음과 생각에 기록하겠다. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. 새로운 법을 세우는데 이번에 새로운 법은 여러분의 마음과 생각에 기록하겠다는 거예요. Ese nuevo pacto en donde escribiré Dios en nuestra mente, en nuestros corazones. 옛날 법이 있었잖아요. Había antiguo pacto. 옛날 법이 율법이잖아요. 율법. Antiguo pacto es como mandamientos. 옛날 율법이 있는데 왜 하나님이 새 법을 세울까요? Sí, ya había los mandamientos, pero ¿por qué Dios quiere hacer nuevo pacto? 자, 옛날 법은 이 안에 들어 있어. Ya, antiguo pacto está dentro de ese arca de Dios. 이걸 법궤라고 하고 언약궤라고 하는 거예요. Eso se llama el arca de Dios. 옛날 법 십계명 두 돌판을 어디에 손가락으로 돌판에다가 십계명을 새겼죠. Si antiguamente por el dedo de Dios escribió en dos tabla de piedra. 그래가지고 이 법궤의 뚜껑을 열고 십계명 두 돌판을 집어넣고 뚜껑을 닫은 거예요. Por eso en ese arca, ya primeramente abriendo la tapa, luego puso ese dos tablas de mandamiento, luego otra vez tapó. 한마디로 해서 하나님은 율법을 이 상자 안에 가뒀어. Sí, ¿qué quiere decir? Dios aquí puso ese mandamiento, luego ya encerró, ya tapó. 뚜껑을 딱 닫아놓고 Ya tapando esa tapa, 하나님이 두 천사에게 명령을 내린 거예요. luego ya y mandó un orden hacia dos querubines. 뚜껑 열리면 안 된다. Ya no debe estar abierto. 율법을 보면 안 된다. Ya no tiene que mirar ese mandamientos. 뚜껑 열지 마라. Ya no tiene que abrir esa tapa. 이 천사가 둘이가 지키고 있는 거예요. Dos querubines está cuidando. 이제 이 법궤의 뚜껑이 절대 열리면 안 돼. Y por eso nunca debería abrir esa tapa. 열리면 뭐가 나와요? Ya cuando abre, ¿qué sale? 율법이 나와. Los mandamientos. 이 율법으로 심판하면 우리 인간들은 다 지옥 가야 돼. Ya por este mandamientos juzgaría a nosotros, todos hombres van a morir. 하나님이 여러분 법으로 심판하기를 원치 않았다는 거예요. Ya Dios no quería sí, juzgar por ese mandamientos. 율법을 지킬 수 있는 인간이 한 사람도 없기 때문에. Porque no existe para cumplir todos los mandamientos. 자, 살인하지 마. Ya no matarás. 간음하지 마. Ya no adulterarás. 도둑질하지 마. Si ya no hurtarás. 자, 제가 여러분 물어보겠습니다. Ya voy a preguntar a ustedes. 자, 살인하지 말라는 계명이 있어요. Si hay un mandamiento que no matarás. 이 계명 지킨 사람. Ya ese mandamiento cumplieron. Ya levante la mano. 나는 살인 안 했어. Ah, pastor, yo maté. Ni uno. 뭐요, 그럼? ¿Qué 다 pasa? 살인자라는 거예요? Entonces ustedes no mataron nada. 나는 살인하지 말라는 계명을 어겼다. Entonces entre ustedes que yo ya violé ese mandamiento que no matarás. Levante la mano. 살인자입니다. Soy asesinato. 나는 살인자입니다. Sí, soy asesinato. 네. Asesino. 또 이렇게 하고 Asesino. 손 내리십시오. Ya bájense la mano. 근데 이것도 아니고 저것도 아닌 사람이 있네요. Pero ni uno y tampoco otro. ¿Qué es? 자, 형제 성경에 보면 마태복음에 보면 Si leyendo la Biblia, el libro de San Mateo,
형제를 보고 화를 내는 것도 살인이라 나왔어요. Cuando mirando a su hermano se enoja, eso ya mató a su hermano. 그럼 화를 내본 사람, Entonces, entre ustedes, alguien se enojaron, levanten la mano. 신경질 내본 사람, 올 100% 그냥 됐습니다. Está bien. 그럼 여러분 살인자예요. Entonces usted es asesino. 살인하지 말라는 그 의미가 어긴 거예요. Ya incumplió ese mandamiento que no matarás. 또 간음하지 말라 법 있어. También el mandamiento dice no adulterarás. 난 간음을 안 했다. Entonces, entre ustedes, yo no adulteré, levante la mano. 내가 간음했다. Yo adulteré, levante la mano. 네, 내리십시오. Sí, bájense la mano. 그러면 이제 성경에 보면 여자를 마태복음에 보면 5장에 보면 여자를 보고 음욕을 품는 것도 간음이라고 했어요. Si el libro de San Mateo capítulo 5, ¿cómo está escrito? Solamente mirando a la mujer, desea ya en su corazón, adulteró. 이 법 지킬 수 있는 사람 있어요? Entonces, ¿ese mandamiento existe? ¿Alguna persona pueda cumplir? 지구상에 한 사람도 없어. En ese mundo, ni uno existe. 살인하지 말라는 그 계명 지킬 수 있는 한 사람도 없어. También, ni uno puede cumplir ese mandamiento que no matarás. 도둑질하지 말라 한 사람도 못 지켜. También no hurtarás. Ese mandamiento tampoco puede cumplir. 이걸 지키면 복 주고 못 지키면 저주 받으니까. Ya cumpliendo va a recibir la bendición, pero no cumple, recibirá la maldición. 그럼 율법을 보면 돼, 안 돼? Entonces no, ya tiene que, entonces puede ver ese mandamiento o no tiene que ver. 율법으로 심판을 받으면 다 지옥 가야 된단 Por 말이에요. medio de mandamiento recibiría ese juicio, todos van a entrar al infierno. 그래서 하나님이 옛날 율법을 이 상자에 넣고 가둬버린 거예요. Y por eso Dios los antiguos testamentos ya puso dentro de ese arca de pacto, luego ya se tapó. 그 뚜껑 닫았어. Ya se tapó la tapa. 율법 보지 마. Ya no mira ese mandamiento. 근데 세상에 사무엘상 6장에서 이 법궤가 뚜껑이 한번 딱 열려버려요. Pero Dios mío, el libro de primero de Samuel capítulo 6, una vez se abrió esa tapa. 베세메스 사람이 이 뚜껑을 열어버려요. Los de Besemes abrió esa tapa. 그리고 뚜껑이 열리니까 율법을 쳐다보게 됐죠. Entonces abrió la tapa, por eso los de Besemes miraron. 잠깐 뚜껑이 열렸는데 5만 70명이 죽습니다. Un rato y se abrió la tapa del arca de pacto de Dios, murió 50.070 personas. 창세 그때 외에 창세일에 한 번도 뚜껑이 열린 적이 없어요. Desde entonces hasta ahora, de una vez más abrió la tapa. 하나님이 옛날 언약 율법을 상자에 넣고 가둬버린 거예요. Porque los mandamientos Dios puso dentro de arca de Dios, luego se cerró. 왜? 이거는 사람을 죽이는 사망의 법이에요. ¿Por qué? Porque ese mandamiento mata a todas las personas, la ley de la muerte. 그래서 로마서에 율법을 사망의 법이라고 나와 있는 거예요. Por eso en el libro de Romanos los mandamientos dicen, no, la ley de la muerte. 죄와 사망의 법. Por eso la ley de la muerte. 그리고 히브리서 10장 16절에서 하나님 새 법을 세우는 거야. Y por eso el libro de Hebreos capítulo 10, el versículo 16, está haciendo un nuevo pacto. 이 새 법은 누구든지 지킬 수 있는 법이야. Entonces ese nuevo pacto cualquier persona puede cumplir. 누구든지 천국 갈 수 있는 법을 세운 거예요. Entonces ese nuevo pacto cualquier persona puede entrar al cielo. 이 법을 여러분의 마음과 생각에 기록하겠다. 새 법을. Entonces ese nuevo pacto escribiré, dice, en nuestra mente, en nuestros corazones. 그 16절이 나오죠. 16절에 새 법이 나오는데 17절이 이제 새 법인 거예요. Se explica, ¿no?, sobre ese nuevo pacto en el versículo 16, pero el nuevo pacto está escrito en el versículo 17. 17절이 새 언약입니다. Sí, en el versículo 17, nuevo pacto. 우리가 섬겨야 될 새 법. Entonces, nuevo pacto que nosotros 자, debe 다 cumplir. 같이 한번 읽겠습니다. Entonces, junto, 자. 몇 절? 17절 읽어야 되나? 17절. Entonces, vamos a leer junto el versículo 17. 자, 시작. 1, 2, 3. 자, 저희들의 죄와 저희 불법을 내가 다시는 기억지 아니하리라.
y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 이게 새 언약이에요. 여러분 어떤 죄를 짓고 어떤 악을 행했어도 Eso es nuevo pacto. Aunque usted cualquier pecados cometieron, 하나님은 여러분의 죄와 불법을 다시는 기억지 않겠다. pero Dios que dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 왜? ¿Por qué? 예수님이 십자가의 피로 모든 죄값을 받았기 때문에. Porque es Cristo a través de la sangre de Jesús ya recibió todo precio de nuestros pecados. 죄 삭신 사망의 값을 지불하셨어 예수님. La paga del pecado es ya pagó. 여러분 율법을 다 어겼는데 Ustedes todos incumplieron los mandamientos, 죄의 형벌을 누가 대신 받았? 예수님께서 대신 받았다. pero ese castigo de nuestro pecado, ¿quién recibió? Jesús recibió todos nuestros pecados. 제가 1987년도에 제가 15년 형을 받았습니다. Entonces, en 1987 años yo recibiera como 15 años de sentencia, 제가 죄를 진 거예요. porque yo cometí pecado 내가 교도소 15년을 살고 나왔어요. y por eso ya acabándose, terminando 15 años, luego yo salí de la cárcel. 죄값을 지불했기 때문에 더 이상 대한민국 법이 나를 다시 구속할 수가 없어요. Porque yo ya pagué, ¿verdad? No, el Estado de Corea que me exigió, yo ya pagué, por eso ya no más me puede exigir. 여러분의 죄를 다 지었는데 Ustedes todos cometieron pecados, 여러분이 죄값을 영원한 죄값을 예수님께 다 지불해 버렸어. entonces ese pecado de ustedes eternamente Jesús ya pagó. 더 이상 법이 여러분을 구속을 못 한다 이 말이에요. Entonces ya no más ese mandamiento, la ley de Dios no puede insistir más. 너 옛날에 너 살인했잖아. Sí, Señor, usted antes mató a una persona. 너 감옥 가야 돼. Ya tú tienes que entrar a la cárcel. 아니요, 그렇게 안 돼요. No, no se puede así. 네, 내가 살인했었습니다. Sí, verdad, yo maté a una persona. 내가 살인죄로 15년형을 살고 나왔습니다. Por ese pecado yo ya cumplí 15 años. 더 이상 법은 나를 더 구속을 하지 못합니다. Ya no más esa, la ley de gobierno de Corea no puede insistir más a mí. 여러분이 태어나서 죽을 때까지 지을 죄를 Sí, desde nacimiento hasta la muerte de ustedes van a cometer pecado. 예수님이 십자가의 죽음으로 다 지불한 거예요. Entonces ese todo pecado a través de la muerte de Jesús ya pagó. 어떤 죄를 짓고 어떤 악을 행해도 Cualquier pecado, cualquier transgresiones, 여러분의 짓는 죄는 todos los pecados de ustedes 죄값이 지불이 되어버린 죄. ya está pagado era. 그걸로 인해서 여러분을 지옥으로 못 보낸다는 거예요. Sí, por esta razón ya no puede entrar al infierno. 하나님의 눈은 여러분의 죄와 불법이 기억지 않아요. En los ojos de Dios ya no existe tus pecados, tus transgresiones. 그래서 우리가 하늘나라에 가게 된 거예요. Ya por eso nosotros podemos entrar al reino de los cielos. 그러면 예수님이 우리의 영원한 속죄를 이루었으면 Ya Jesús cumplió para nosotros eterna redención. 그럼 우리가 죄인입니까? 의인입니까? Entonces somos pecadores o justos. 네. 예수님 내 죄를 지었다는 사실 믿으면 어떻게 해요? Ya creyendo Jesús limpió mis pecados. 아, 내가 거룩하게 됐구나. Ah, yo he sido ahora justo. 의롭게 됐구나. Ah, yo soy justificado. 나도 천국 갈 수 있구나. Ahora puedo entrar al cielo. 구원 받았구나. Ya yo recibí la salvación. 확신이 들어. Si tiene esa certeza, 이렇게 완벽하게 예수님께서 죄를 다 씻어놨는데도 así perfectamente ya limpió nuestros todos pecados, 안 믿으면 어떻게 해요? pero no creen, ¿qué pasaría? 아니야, 나는 죄인이야. Ah, no, soy pecador. 날마다 자기가 죄 씻으려고 주여 죄인입니다 해야 돼요. Todos los días él mismo ya intenta limpiar su pecado. Por eso perdóneme pecado. 이 사람에게는 예수님 십자가 죽음이 아무 의미가 없는 거예요. Entonces el pecado de esta persona no tiene ninguna significación, ningún significado de la muerte de Jesús. 예수님을 십자가를 모독하는 거예요. Porque esta persona está pisoteando la sangre de Jesús. 이 사람 더 이상 용서가 안 돼요. Porque esta persona ya no se puede perdonar más. 십자가 피를 안 믿는 사람을 위해서 지옥이 기다리고 있는 거예요. Sí, los que no creen la sangre de Jesucristo que murió en la cruz, por eso preparó infierno. 자, 히브리서 10장 14절. Hebreos capítulo 10, el versículo 14. 자, 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨느니라.
Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eternal redemption. Eterna redención. 영원한 속죄. Sí, eterna redención. 자, 여러분이 그럼 거룩하게 됐습니까? 안 됐습니까? Entonces, ¿ustedes han sido justificados o no? 자, 나는 거룩합니다. Entonces, ¿ustedes creen que soy justo? Levanten la mano. 난 죄가 하나도 없습니다. Entonces, yo no tengo ni un pecado. 네, 손 Levanten la mano. 내리십시오. Sí, está bien, 손 내리십시오, váyanse. 이제. Sí, váyanse su mano. 그래도 예수님이 십자가 죽으셨지만 Aunque Jesucristo murió en la cruz, 내 죄는 못 씻었어. pero no limpió mis pecados 난 todavía. 죄가 조금 있어. Me siento, todavía me quedo poquitito de pecado. 그 난 죄인입니다, 한 사람. Por eso soy pecador. Ya levanten la mano. 네, 한 사람도 없습니다. Ah, sí, no hay ni uno. 예, 다음에 천국에서 다시 만납시다. Sí, entonces siguiente ocasión encontraremos en el cielo. 예. 혹시 또 이제 질문이 있는 사람, 저는 말씀 마쳤습니다. Ya hasta aquí terminamos, pero ya entre ustedes alguien tiene pregunta. 질문 있는 사람 Si tiene pregunta entre ustedes, 없습니까? no hay. 아, 나 오늘 이번에 말씀 듣고 너무 좋았습니다. Esta vez escuchando la palabra estoy muy contento. 내가 좀 하고 싶은 얘기가 있습니다. Sí, en verdad, después de escuchar la palabra, estoy muy feliz. Por eso yo quiero te explicar. 잠깐 마음 표현하고 싶은 사람. Sí, ya quiere expresar su corazón ese agradecimiento. 네. ¿Hay? 네, 나오십시오. Sí, adelante. 네. 짧게 한번 듣겠습니다. Sí, entonces, sí, puede ordenar bien, puede te explicar. Bueno, pastor y hermanos, ¿y qué tal maravilloso este 3 noches que hemos pasado y explicando que nosotros somos libres de pecado? Que no sea último ni primera vez, siempre nosotros pediremos, porque uniendo la iglesia Generación Fuego, Pastor Marcelo, y también nuestra conexión que tiene avanzada en Argentina, que está pastoreando David Kuhl, que en este momento debe estar escuchando la misma manera, Pastor Gabriel King, toda la congregación, ellos también estarán maravillando esta prédica. Así que, hermanos, nosotros somos libres de pecado, y pediría un voto de aplauso para nuestro Pastor King. La misma manera, y el Pastor Marcelo, tan agradecido que nos ha abierto la puerta. Un aplauso al Pastor Marcelo. Así que, hermanos, le agradezco, y soy agradecido de Dios, y todos hemos agradecido por Dios por esta bendición que hemos recibido tan grande, tan maravillosa, hermanos. Amén, hermanos. 네. 또 누구 있습니까? 한 사람마다. ¿O alguien más quiere expresar? 나오시오. Sí, adelante, hermano. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos, pastor. Esta noche yo quisiera agradecer, ¿no?, por este 3 días de seminario bíblico, que primera noche yo aprendí, ¿no?, soy genio, no soy tonto. Segunda noche, ayer, ¿qué hemos aprendido? Yo no sabía, ¿no?, una palabra que hemos leído ayer, ¿no?, que la verdad yo pensaba muy diferente esa palabra, ¿no? Pero ayer, confirmando, ¿no?, yo, que Jesucristo ya nos hizo perfectos, ¿no?, para siempre. Eso estaba en mi corazón. Pero como muchas personas, ¿no?, que algunas, aunque congregando
muchas personas así siempre tienen duda, ¿no? Como anteriormente yo, mi persona también, ¿no? Que aunque yendo a la iglesia, siempre tiene esa duda. No puede decir que soy justo, santo, perfecto, ¿no? ¿Por qué? Su pensamiento, ¿cómo está? No, aunque dice la Biblia, pero yo no creo, aunque me dice que soy santo, pero poco siempre soy pecador, así pensaba. Pero hoy también, ¿no? Confirmando, estoy muy agradecido, ¿no? Al pastor y a Dios primeramente, ¿no? La verdad, este seminario ha sido de mucha bendición para todos nosotros. Espero que sea mucho más, ¿no? Yo quisiera escuchar, ¿no? Yo muchas veces más quisiera que haya así seminarios para que nosotros podamos escuchar y cada día confirmando nuestra salvación y compartir a nuestra familia también, ¿no? O a otros hermanos que todavía no saben, ¿no? Entonces, un aplauso para el pastor, ¿no? Y también para el pastor Marcelo, ¿no? Que él nos ha abierto, como el hermano dijo, ¿no? La puerta, ¿no? Que Dios está trabajando en su corazón grandemente, ¿no? Por eso hoy doy gracias a Dios y gracias al pastor y a los hermanos que han participado esta noche. Muchas gracias. 네, 기도하겠습니다. Oraremos. 하나님 아버지, Dios Padre, 우리가 3일 동안 정말 꿈같이 행복한 시간들을 보냈습니다. durante 3 días hemos pasado un tiempo muy hermoso como fuera sueños. 우리가 가나 왕이 베푸는 혼인 잔치에서 왕이 모든 것을 갖추어 놓고 마음껏 먹고 마시고 즐길 수 있도록 다 만들어 주셨던 것처럼 Como el rey ha preparado todas las cosas, solamente participando en esa boda y disfrutar y comer. 우리 하나님께서 우리 한 사람도 지옥 갈 수 없도록 예수님께서 십자가 피로 우리 모든 죄를 씻어주시고 구원하셔서 하나님 나라에 갈 수 있도록 다 만들어 주신 걸 생각할 때 감사합니다. Sí, y pensando en esto estamos muy agradecidos que Dios preparó todas las cosas para que ni uno entre al infierno a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. 이 볼리비아에 아직도 이 복음을 모르고 살아가는 사람들이 너무 많은데 Todavía aquí en Bolivia muchas personas no conocen ese evangelio verdadero, está viviendo. 하나님 그들을 불쌍히 여겨 주시고 Ten misericordia hacia estas personas. 그들을 구원하는데 우리를 마음껏 사용해 주시고 써 주시게 되기를 바랍니다. Para salvar estas personas, utilice a nosotros y bendice a nosotros. 하나님 아버지 감사합니다. Dios 예수님의 Padre, 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Dios Padre, gracias. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. 감사합니다. 자, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al Señor por permitirnos estar en este lugar y escuchar la palabra de Dios por medio del pastor expositor Ki-Sung Kim. Un aplauso más al Señor por este seminario bíblico, ¿no? Que ha sido de mucha bendición y que podemos glorificar todos el nombre del Señor. Amén. Bien, hermanos, en este momento hay un reconocimiento para el pastor Marcelo Espejo de la Iglesia Generación de Fuego. La misión Buenas Nuevas, ¿no? Va a ser entrega del reconocimiento. Adelante.
La misión Buenas Nuevas. ¿Sí? Hermana. Adelante, hermana. La misión Buenas Nuevas, Bolivia, otorga el presente reconocimiento al pastor Marcelo Espejo, quien es el pastor de la Iglesia Cristiana Generación de Fuego, por su compromiso, dedicación y apoyo en la obra de Dios a través del evento La vida de fe en la juventud con el expositor, el pastor Ki-Sung Kim de Corea del Sur. Este reconocimiento se entrega en este mes de noviembre del año 2022 en Bolivia. Con fuertes aplausos una vez más. Bueno. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos y hermanas. Que Dios los bendiga. En realidad, hermanos, yo quiero agradecer al Señor primeramente. Porque sabemos que todo es del Señor, ¿verdad? Todo, absolutamente todo. Este auditorio, hermanos, está dispuesto para toda ocasión que los pastores, por ejemplo, van a venir a compartir palabra. Y esto ha de ser continuamente, no es solamente en esta ocasión. Agradezco en primer lugar también después al pastor Park, porque él es realmente la cabeza de la Iglesia Misión Buenas Nuevas. Agradezco a los predicadores, los que llevan el ministerio de evangelismo a las naciones, porque ellos realmente, es cierto, están predicando el Evangelio de las Buenas Nuevas. Y gracias, Dios mío, que haya llegado a esta congregación hace unos años atrás el Evangelio, porque antes no teníamos, es decir, no tenía. Esa es la excepción. Amén, hermanos. Y agradezco ahora al pastor Ki-Sung Kim, que el Señor haya traído a el Alto La Paz. Por primera vez, creo, al menos llegó a este lugar. Yo lo agradezco mucho. Realmente agradezco mucho en el Señor. Y como ustedes, por ejemplo, dicen que esta campaña de evangelística quisiera que siga mañana, pasado, hasta el día sábado, domingo, si es posible. Porque realmente es una bendición para mí y para ustedes. ¿Podemos decir amén? Una bendición. Gracias, pastor. El Señor te siga usando como un vaso de barro lleno de aceite. Siga predicando en el mundo entero, de alrededor del mundo, el evangelio de las buenas noticias. Porque mucha gente aún todavía no tenemos realmente el evangelio. Cuán importante realmente es cierto para nuestra salvación eterna, porque el evangelio es poder de Dios, como dijo el apóstol Pablo. ¿Podemos decir amén? Gracias, pastor. Yo le voy a dar un abrazo realmente y le digo hasta pronto. Nos veremos nuevamente. Gloria a Dios. Aleluya. Muchas gracias. Agradezco realmente. Amén. Muy bien, muchas gracias. Son las palabras del pastor Marcelo Espejo, quien es el anfitrión y pastor de la Iglesia Generación de Fuego. Agradecemos al Señor porque el Señor nos permite, ¿no?, unir el corazón delante del Señor. En el Señor Jesucristo no existe denominación, no existe nombre de denominación.
Solamente existe la palabra de Dios, el poder de Dios. Amén. Y estamos contentos de que el Señor nos permite unir el corazón para seguir anunciando el Evangelio a todo Bolivia, a todo el mundo. Amén. Agradecemos al Señor y le demos un fuerte aplauso más al Señor. Bien, hermanos, agradecemos también a todos ustedes por participar. En la parte de atrás, la Iglesia Generación de Fuego ha preparado un pequeño refrigerio para todos los participantes. También, entre todos ustedes, tienen el agradecimiento, ¿no?, por participar de este seminario bíblico. En la parte de atrás también hay una ánfora donde dice ofrenda para las misiones, ¿sí? Los que desean personalmente tener el agradecimiento pueden expresarlo echando en esa caja de ofrendas, ¿sí? También, hermanos, ustedes pueden solicitar el audio de estas conferencias en la oficina de aquí de la iglesia, en la parte del sonido. También el staff de la iglesia Buenas Nuevas también les puede facilitar el audio de esta conferencia de las 3 noches de la gran campaña con el pastor Kison Kim. Amén. Y otro anuncio más, ¿no? Sigan participando. La Iglesia Generación de Fuego tiene las puertas abiertas los días domingo en la mañana a las 7 de la mañana y a las 10 de la mañana, y los días miércoles a las 7:30. Igual también la Iglesia Buenas Nuevas también, ¿no?, les espera a los hermanos para que sigan participando. Muchas gracias. Ya hemos terminado esta gran campaña evangelística. Muchas gracias.